Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y voy a leer también el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Lo hermoso de esto, hermano, que la iglesia primitiva practicaba esto. Amén. Se reunían en las casas para compartir las comidas y lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Esto simbolizaba algo muy profundo, hermano, que es la comunión, la unidad y ser solidarios con los demás. Siempre lo hacían. Jesús lo demostró, le iba predicando de casas en casa, se quedaba en un lugar, hoy voy a comer contigo en tu casa, y iba ahí. Y esto es lo que practicaban los apóstoles. Y ese fue un ensanchamiento en aquel tiempo, porque era necesario que el evangelio fuera predicado. Y se hacía, y me llamaba mucho la atención, que se hacía en las casas, en los lugares. Ahí, hermanos, se reunían, y muchas veces se reunían, hermano, aún en la Santa Cena para compartirla. Y dice, si usted se leyó, dice, y se reunían también alabando a Dios. Una de las cosas que la iglesia, y debemos de seguir aprendiendo, hermano, es que venimos a alabar a Dios, a darle gloria por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo bueno que es, por cómo se ha manifestado en tu vida, por aquel milagro que hizo en tu vida, por lo bueno que ha sido, por su presencia, por su gran amor, su gran fidelidad, por todo lo que Él es. Y la iglesia se reunía en ese tiempo a alabar a Dios también. No solamente comían y compartían juntos, sino alababan a Dios. Y esa es una de las cosas, hermano, bien importantes. El ambiente cambiaba, era distinto, era diferente. Y ahí se reunían también los apóstoles para predicar la palabra y enseñarla. Fortalecía la comunidad, escuche. Y el Señor era el que añadía a los que eran salvos. O sea, no era un club social. No era donde nos llevábamos bien unos con otros, a ver cómo nos sentíamos. Era para aprender de Dios y para alabarlo, porque Él era bueno y es sido bueno y seguirá haciéndolo. Y entonces la comunidad se reunía en un templo como este, quizá en 4 paredes, y también en las casas. Dice que llegaban y compartían el pan. Ahí iban dando, no solamente era un pan quizá, hermano, físico como tal, sino la palabra viva, lo que muchos necesitaban en ese tiempo. Y ahí era, hermano, donde había un crecimiento. Ahí, hermano, en esas casas se expandió el evangelio. En casas donde muchos fueron bendecidos. En casas donde muchos fueron, hermano, fueron aprendiendo el evangelio. En casas donde muchos fueron restaurados. Imagínese, hermano, que alguien de ahí en ese momento necesitaba, hermano, de alguna necesidad que había, tanto física, hermano, quizá en económica, alguna necesidad, y era el pueblo de Dios el que suplía esas necesidades. Ahí no había codicia, esto es mío, esto no lo voy a dar porque esto me pertenece. A mí me costó era darlo. Y sin ningún impedimento se compartían, y entonces todos, hermanos, estaban contentos. Había comunión, había felicidad, había armonía, todos se sentían contentos, alababan todos juntos el nombre del Señor, porque Dios se había manifestado de una manera tan grande en aquellos lugares. En pequeñas casas, en lugares muy pequeños, hermano. Ahí fueron. Y si usted lo ve, ahí empezó muchas de las cosas. El principio de los cristianos. Hoy en día, pues, todo cambia, ¿verdad? Y ya son en 4 paredes. Algunos son inmensos templos. No tengo ningún problema. Pero no sé qué tanto se conocerá aquel que, si son, no sé, en una iglesia grande caben 1000, no sé, tal vez 2000, no sé, la verdad. Pero ¿quién conocerá, hermano, al que es el 1001? No sé, va.
Si aquí a puras penas, de repente, ¿quién es el hermano? No, son bromas. La mayoría se ubica bien. El hermano es el nombre que uno no se lo sabe, a veces es lo malo, ¿no? Pero usted se ubica, pero imagínese, hermano, de verdad, en aquel tiempo en las casas. Y hermano, tal vez no soy mucho de predicar de esta manera, la verdad creo que definitivamente el foco de las predicaciones siempre es Jesús. Indudablemente. Uno queda al tercer o cuarto lugar y no hay problema, siempre es Jesús. Y toda la Biblia es el centro, es Jesús mismo. Y siempre va a ir por ahí. Porque Él es el dador de la vida, Él es el que nos rescató. Él fue el que se dio en sacrificio para nuestra vida eterna. Y no hay nada, hermano, cómo poder, qué palabras poder decir para un amor tan grande como ese, sabiendo que cómo éramos nosotros, ¿verdad? Estaría por uno bueno, diría vamos a hacer algo, pero por alguien así que anda más perdido que el hijo de la llorona no haría nada a nadie. Pero ya estaba Dios ya viéndote, Jesús ya viéndote, ya te conocía, sabía por dónde ibas a dar, quién eras. Sin embargo, nos amó para ofrecerse en sacrificio y cambiar nuestra vida, cambiar nuestra expectativa. Y es en las casas donde la vida cambia. ¿Y por qué hablo de casas? Porque aquí la palabra se predicaba en las casas. Y era donde el evangelio era expandido y donde la gente era nutrida y cambiaba sus expectativas de vida. Amén. Y fue una casa donde su servidor cambió y encontró a Jesucristo. En una pequeña casa. Donde alguien decidió abrir la puerta de su casa para recibir y expandir el evangelio, y donde algunas personas, en esta nuestro pastor, en alguno de ellos, decidió predicar el evangelio aquí en zona 1, aquí, por aquí cerquita, ahí venían los árboles. Y allí fue donde su servidor empezó a tener su cambio, en una casa. Claro, que fue a través de que mi esposa empezó a ir, porque ella fue la que empezó a ir, pues usted sabrá, ella fue la que empezó, porque eran unos clavos, ¿verdad? No lo voy a contar a detalle. Eran cuchillos, tenedores, no son bromas. No llegamos a eso, ¿va? No llegamos a eso. Sí. No, pero eran muchos problemas, la verdad estábamos hastiados los dos. Y habíamos decidido incluso divorciarnos. Entonces, ella empezó a buscar. Y ella empezó a ir a esa casa. A ese lugar. Mientras que hermano Alan aún en fiesta y siguiendo una molestadera, ¿verdad? Hasta Pablo no me dejará mentir. Y ahí iba. Pablo iba con mi hermana. Y yo sabía que ahí estaba pasando algo porque ya no peleaba conmigo, hermano. No, mira pues, yo sé que pero yo empecé a ver eso porque ya no peleaba conmigo. Si era de, dime, yo te digo, van 2, yo te regreso 3, y así era. Era una batalla. Pero yo empecé a ver el cambio en ella. Y posteriormente Dios empezó a tratar con mi vida personal a través de sueños, mostrándome qué era lo que estaba pasando en mí. Soñaba, hermanos, que me seguían jinetes negros en caballos y me querían quitar la cabeza. Yo corría, hermano. Mire qué sueños tan feos, ¿verdad? Nunca había tenido sueños yo. Yo dormía tranquilo. Y así empezó Dios a tratar mi vida a través de sueños. Una ocasión tuve un sueño donde alguien, un hombre fuerte, se acercaba a nuestro cuarto y se acercaba y se acercaba. Yo cerraba los ojos, cada vez que yo cerraba y abría los ojos se acercaba. Hasta que se acercó y me dijo, te voy a matar, y me hizo con las garras que tenía aquí. Yo me desperté y me asusté. ¿Y qué tenés? Nada. Le dije, tranquilo, me dormí, me levanté, me lavé la cara. Cuando dice, ¿qué tenés ahí? Me dice, yo, ¿dónde? Aquí. Y yo me voy a ver al espejo y tenía 3 cosas acá, hermano. Yo empecé a saber que Dios estaba tratando conmigo. Y así sucesivamente, hasta que decidí en algún momento un sueño, no se lo voy a contar, y se lo conté a, no sé si Natalia o mi esposa, y le dije, mira, esto me está pasando. Y me saca la Biblia, hermano, esto está soñando, y me lee la Biblia en el Apocalipsis y sabe exactamente ese sueño tenía. Y dije, voy a empezar a ir a la iglesia.
Bueno, al templo, a la célula. Y empecé a ir. Y ahí empezó mi cambio. Cuando decidí ir a una casa, a un lugar donde se había abierto el evangelio, para predicar el evangelio. Me trataron bien, no me hacían caras. Sí, el que ya maltrataba y gritaba y malas palabras y todo, como que era de parte de la familia. Y yo me sentí tan bien que dije, aquí quiero seguir estando. Empecé a escuchar el evangelio. Nuestro pastor predicaba Juan Carlos, varios hermanos. Cantaban. Y yo decía, ¿qué es esto que yo siento raro? Pero es algo que necesitaba mi vida. Y ahí me quedé, hermano. Empecé a saber qué era lo que yo necesitaba. Mi vida empezó a cambiar en un lugar, en una casa. En un lugar donde alguien decidió abrir su casa y alguien más decidió predicar el evangelio. Mi vida empezó a cambiar. Ya tenía paz. Llegaba a mi casa y no me quería salir de casa. Antes llegaba y me quería ir. Ahora llegaba a mi casa y estaba contento. Mi esposa estaba feliz. Decía, qué bueno, yo también me sentía feliz. Ahí es donde Vicky se quedaba. Nos llevábamos después de estar en... lo recordamos hace poquito, estábamos viviendo y la prédica y todo, y regresábamos con mi suegra, mi esposa, y platicábamos, nos subíamos al segundo nivel y la Vic, allá abajo ahí está, doña Yoli, allá está ahí a traerle, hermano, bien contenta jugando con todos los niños. ¿Cómo cambia la vida cuando alguien decide abrir la puerta de su casa para bendecir a alguien más? Y mi vida empezó a cambiar. Y entonces decidí empezar a dejar de ir a jugar, hermano, solo a enojarme iba, y decidí dejar todo porque sabía que aquel lugar, hermano, a quien estaban predicando, llamado Jesús, había algo distinto en ese lugar. Lo busqué por muchos lados, la alegría, hermano, algo distinto, hice muchas cosas, hermano, y nada me llenó, hermano, cuando aquellos hombres predicaban en una casa, hermano. Mi corazón vibraba, yo sentía paz, sabía que las cosas podían cambiar a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. Y aprendí. Se abrió, hermano, no sé si estoy bien antes o después, pero se abrió un lugar que se llamaba el aposento alto, hermano. Están los hermanos, sabrán. Empecé a aprender de la gloria de Dios, empecé a ver cómo Dios se movía. Ahí fue donde una de las principales situaciones, nuestro pastor, saquen este cuadernillo, no sé si se acordarán. Estas hojitas, habían unas como chulas. Y iba a hacer una rifa o algo. ¿Qué es un tema, hermano? No se acordará, estaba Lore. Estaban varios hermanos. En 10 minutos lo van a... Pero ¿cómo 10 minutos? Y ahí se empezó a aprender. A lanzarnos. A hacer algo distinto y diferente. Y empezó a crecer mi vida. A saber que las cosas se podían hacer distintas. El ambiente era diferente, hermano, y eso es lo que yo necesitaba. El cambiar mi vida. Había vivido durante 24 años, fuera de Dios. En muchos problemas. Y ahí encontré lo que yo necesitaba. Y así empecé a cambiar. Me costó mucho porque habían cosas que no quería aún dejar. Y tenía aún las malas palabras, me costaron mucho dejar. La música me costó mucho dejarla. Pero entre más oía de Dios y más era predicado el evangelio en aquella casa, más me sentía yo contento. Y algo decía en mí, yo puedo cambiar tu vida. Y empecé poco a poco, bueno, ni modo, ¿va? El hermano Arjona se va, dije yo. No lo quería soltar, hermano. Y así empecé sucesivamente a hacer cambios. Porque había una casa donde se decidieron hacer los cambios. Que alguien decidió predicar el evangelio. Había amor,
Había unidad. Había, hermano, los panitos pasaban y pasaban y pasaban. El cafecito no se terminaba. Uno no se quería ir de ahí. Y dice, qué bonito es que en un lugar te atiendan tan bien, ¿verdad? Y así fue como mi vida empezó a tener cambios. Porque escuché mucho y ¿sabe qué hice también? Yo les agradezco de verdad. Y si lo hago públicamente, le agradezco a los hermanos que me anteceden. A todos por igual. A los que saben que antecedían antes de que yo llegara. No voy a nombrar porque tal vez algunos se me olvida. Pero les agradezco porque ellos empezaron a orar por mí, hermano. Mira, yo llegaba a ese lugar, oren por mí. Yo necesitaba que alguien orara por mí. Y ahí estaban los hermanos dispuestos a orar por mí. Me invitaban. Vamos a una iglesia, voy a ir a predicar. Decía, vamos, decía yo. Ahí estaban los hermanos y se iban. Y más, la gente caía y todo. Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo pensaba que algo me estaba pasando. Me iba a volver loco, decía yo. Esa transición de creer algo tan, hermano, que solo espiritualmente se ve. Empezaron a llevar a jóvenes a poder bendecir, a orar por ellos. El pastor predicaba, nosotros orábamos por ellos. Y así como fue como mi vida empezó a tomar, hermano, el crecimiento poco a poco, hermano, del evangelio, del llamado que Dios tenía para mi vida, a través de una puerta de bendición, de una casa que deseó abrirla para poder bendecir a otros. Pero como todo tiene, hermano, cambios, llegó la práctica. El conocimiento había llegado, hermano. Yo me acuerdo que después de estar en el aposento alto, yo llegaba a mi casa, hermano. Mi esposa a veces se dormía porque eran desde las 9, no, desde las 7, a veces hasta las 12, hermano. ¿Verdad? Ahí estábamos. Ya encontraba a mi esposa dormida, mi hija dormida y todo. Y sabe, hermano, ¿sabe qué me ayudó? Que yo me iba a la terraza y yo seguía leyendo, hermano. 1, 2, 3 de la madrugada. Se lo cuento. Espero que usted no me diga, ese hermano tan engreído, no, tranquilo, no. Por eso le digo, hermano, es Jesús. Pero le doy cuenta cómo es que en casas hay un crecimiento, se ayuda a las personas. Y llegó la práctica, y en la práctica me dice una vez el pastor, bueno, vamos a abrir una célula. Y dije, qué bueno, ¿ah? Alan, empezás, y yo, ¿cómo? Dale. Claro, se me enseñó manuales, instrucciones, y se animó mi esposa y mi suegra, hermano, ahí, anfitrionas del lugar, hermano, llegaron y dijimos, bueno, vamos a abrirlo. Y hermano, se abrió la célula. 3, 6 empezamos. Y el crecimiento fue tal, hermano, que llegamos a ser tal vez 47, 48 personas. Hasta el tiempo en que se decidió multiplicar. Pero fue ahí donde crecí. Fue ahí donde aprendí que todo lo que la Biblia dice es una realidad, porque yo veía cómo aquellos hombres, hermano, cambiaban su vida. Cómo el poder de Dios se manifestaba en aquellas mujeres, en aquellos varones. Uno predicaba, yo predicaba y la presencia de Dios se derramaba, hermano. Y nos decían, ven, vamos a orar, y había que ir a orar, hermano. Mire, y ahí aprende uno a cantar, a recibir ofrenda, hermano, a dar la comida, a todo, hermano. Porque no había ayuda al principio. Mi esposa pues estaba ahí, mi suegra, pero su servidor era el que estaba ahí constantemente. Yo salía de mi trabajo, en ese tiempo era un puesto administrativo. Yo a las 5 en punto no me veían y Alan ya se fue. En el bus, caminando, como sea, yo llegaba a predicar, a hacer algo diferente en una casa, hermano. Y allí fue donde yo aprendí a crecer, en la práctica. Se abrió la célula de ahí, pues se tuvo que cerrar por situaciones. Se abrió otra, hermano, se me dio la oportunidad, hermana Flor. Fuimos a abrir ahí también.
Y de ahí se quedó hermano Gerson y se me dio la oportunidad de abrir una donde Jorgito. ¿Y por qué le digo esto? Porque en las casas se puede cosechar. Ahí donde están, ahí son pocos, digámosle unos 10, 12, hermano. Ahí usted tiene un mayor control, si lo puede ver así, de una manera de cómo están los hermanos. Ahí es donde se aprendió, hermano, a dar consejería. Ahí decía, hay que ir a orar por tal persona, se iba a orar, hay que ir a visitarlos porque no llegaban un viernes o el otro viernes ya eran 2 o 2 sábados, no llegaran, al otro sábado ya aquí a a visitar. Porque lo que nos hace de verdad distintos es la práctica, hermanos. Ahí no mucho, ¿verdad? Pero es la práctica. No tanto, hermano, el estudio, que es importantísimo, indispensable, pero es la práctica la que te lleva a hacer algo distinto y diferente. Ahora hablo todo esto, hermano, y como le digo, no es mucho lo que mi forma de predicar o como a mí me gustaría, pero ¿sabe por qué le digo? Porque el tiempo de abrir quizá una casa, un lugar en la casa, una habitación, un lugar para la cosecha, hermano, hay que hacerlo. Alguno dirá, ¿y cómo lo voy a hacer, hermano? Si mire, apenas me da medio subo acá, ya estoy temblando. Pero no importa. Es que ahí se le va a ir quitando el miedo. Claro, siempre está el temor, las dudas, un montón de circunstancias que dan ya en las prácticas de hacer algo diferente para Dios. Recuérdese que todo es para el Señor. Todo lo que usted está haciendo es para Dios. Tiene su recompensa. Mire, todo lo que se ha sembrado, hermano, durante tantos años, y muchos de ellos, hermano, hoy están acá. Y yo soy ejemplo de uno de ellos que decidió sembrar en mí a través de un lugar, en una casa, hermano, decidió sembrar en mí. Y no solamente, hermano, espiritualmente hablando, también económicamente, con consejería. A regañadientes, hermano. Yo me acuerdo que Javier le conté algo y me regañó, no lo hagas. Y el hermano necio lo hizo y la deuda aún, bueno, ya casi la pago. Gloria al Señor, hermano. Pero yo aprendí mucho, hermanos, en una casa. Yo creo que tú, no sé quiénes han ido a células, que levanten su mano, hermano, que han estado en células. Levanten su mano, hermano, sea tímido, por favor. Ya, la mayoría, ¿va? Pero algunos ni siquiera la verdad, pero sé que sí fueron. Y verdad que es hermoso saber que ahí están los hermanos. Que usted llega, ahí están, hermano. Alguno llega, ya estaban los hermanos, me tocaba correr, ya vinieron, me decía mi esposa, uy, espérame, solo me cambiaba, hermano, ya traía mis cosas, llega para abajo, ya estaban sirviéndole comidita, ya les estaban atendiendo, hermano, de verdad. Y la gente se llena. La gente que necesita llega a un lugar así y se llena de la presencia de Dios. Empieza a crecer, empieza, hermano, a sentir algo distinto en su vida, porque es ahí donde se predica la palabra de Dios. Aquí todos estamos escuchando la palabra, hermano, alabando a Dios, pero en las casas es fundamental. Porque hay mayor cercanía, usted los conoce un poquito más. Donde uno puede hacer algo diferente. Se sembró en mí la palabra, hermano. Estuve mucho tiempo en células. Asistí también a la iglesia de zona 18. Por un tiempo ahí fui bautizado. Ahí también recibí un discipulado. Estuvimos en el aposento alto. Y ahí se nos empieza a trabajar también cuando el pastor decide abrir una iglesia abajo en la tienda. Y ahí también se trabajó. ¿Sabe cómo es que yo he crecido, hermano, trabajando? Así es como he crecido, trabajando para hacer, con un montón de problemas. Porque yo no le voy a mentir que el trabajar para el Señor le va a quitar así el problema de no. No lo hace. Siempre habrán inconvenientes. Siempre habrán problemas.
Pero todo lo que has aprendido acá durante el tiempo que llevas en la iglesia aprendiendo, por eso le digo, hermano, y yo soy necio quizá y perdóneme, pero no debería, hermano, o debería meterse al discipulado y seguirlo y terminarlo. Debería meterse al liderazgo, seguir y terminarlo. Hermano, como usted no va a 4 años, ¿verdad? Entonces, no, yo sé que no. No sé cuánto tiempo estuvimos allá. Tuve la oportunidad de enseñar 2 veces discipulado. La práctica me ha llevado, hermano, a crecer en el Señor. Con miedos, con incertidumbres, con circunstancias que no sé cómo le voy a hacer, cómo le íbamos a hacer, no sabes, pero hay que hacerlo, hermano amado. Dios, para poder ver la cosecha en el tiempo que estamos, quiere decir que ya está listo. Es llevar a los obreros, y los obreros somos nosotros, eres tú. ¿Usted cree que un obrero o alguien que siembra la tierra recibe la cosecha que tiene de un momento a otro? A ver. No, ¿verdad? Trabaja día y noche, meses, a veces años, para ver el fruto de aquel trabajo que le dedicó tiempo, amor y todo lo que usted tiene, su economía, todo. Pero ve el momento de decir, el fruto ya está, y entonces puede tomarlo. Hay que trabajar. Porque ahora, yo sé que, como le digo, yo no sé mucho, pero yo me voy a sincerar con usted. ¿Por qué no le gusta, pues? ¿Cuál es el miedo, dirían? ¿Por qué no? ¿Por qué no cuando le dice nuestro pastor te toca predicar, le rehuye? Ay, ahí está, ya vio, ya cambió su carita, ya vio. ¿Por qué no? Si no lo llamó Dios a predicar, pues. Imagínense si abren una célula en su casa y solo usted es el que está en ese momento. No va a poder llamar a nadie. ¿Qué le va a tocar hacer? Predicar. Le va a tocar. No me preparé. No importa. Nosotros ya debemos de estar preparados. ¿De qué tiempos, hermano? Y yo se lo digo, ¿sabe por qué? Porque así pasa. Te toca predicar. ¿Cuándo? Mañana. ¿Y cómo? Mañana te toca, dale. Está muy serio. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque es necesario que usted, hermano, y yo sigamos trabajando en la obra del Señor. Y que en el miedo que usted tiene, abrir a su casa. Mire, yo estoy pensando, yo alquilo donde estoy. El Señor es bien delicado donde yo estoy. Mira. Buita que sabe, ya está llamando. Pero yo ya lo pensé, hermano. Estoy viendo. Ya no, hasta ahorita le estoy diciendo, es necesario empezar a ver qué se hace. Porque el tiempo es malo, hermano, y la gente necesita conocer de Dios. Tu familia, mi familia necesitan conocer de Cristo. Y ustedes son los obreros, nosotros somos los obreros. Y los obreros van y caminan y dicen y hacen. Y no solamente es a ver qué pasa, sino hacen la obra del Señor. Un obrero trabaja. No sé por qué usted no quisiera, hermano. Imagínese si de verdad, yo siento que usted de verdad debería animarse, hermano. A ver, levante su mano si usted va a abrir su casita. No ahorita. Pero usted está dispuesto a abrirla. Ahí hay una mano, ahí hay otra, hay otra, hay otra, hay otra, hay otra, hay otra. Sé que en algunos lugares no se puede, ese edificio, viven varios, pero aunque sea ahí escondidito se predica. 4, 5, ya está predicando la palabra. Ya está ensanchando el reino. Ya está haciendo lo que los discípulos hacían en ese momento, que era predicar. Comían juntos, se alegraban juntos, hacían la obra juntos, hermano. Si aquí no es competencia, yo quiero 20, entonces yo tengo 50. No. Gloria a Dios por los que tienen 50, pero también gloria a Dios por los que tienen 5.
Porque a veces eso decepciona. Yo me acuerdo que llegaba, hermano, a una célula y había visto la gloria de Dios, 12, 15 hermanos recibiendo, y el otro sábado ninguno, hermano. Me tocó una vez, no sé, no está Flor, se iba a ir de viaje, toqué la puerta y me dijo, ahí están las llaves, me las entregaron. Entro, hermano, como a las 6:15, 6:30 empezaba. Yo feliz, contento, ahí ya van a venir. Dieron las 7 y nadie, hermano. Ninguno. Hasta el cielo. ¿Veis, man? A orar. 7:15, dije, bueno, Señor, me voy. Triste, hermano. Triste. Pero sabía que era la obra de Dios. Seguí trabajando, hermano. Cuando Dios te permita trabajar, sigue trabajando. No te desesperes si no miras a primera hora un fruto, algo distinto. Llegará su tiempo. Porque algunos se nos desesperamos. Ya quiero algo, dice yo. Ya quiero cambiar, Señor. Pero apenas tiene 3, 4 meses. Espérese, tranquilo. Ahí, en células, se aprende a dar mensajes pequeños. Se aprende a cantar, hermano. Si usted nunca ha cantado en su vida, hermano, porque piensa que no puede, en una célula, aviéntese, hermano. Aunque se le salgan gallos y todo lo que usted quiera. Yo no estoy diciendo que lo haga mal, pues no, afínese si usted puede y usted sabe y usted los tonos, no sé, hermano, está bien. Pero lo peor, ¿sabe qué es? Decirle no al evangelio. Después pasa factura. Después pasa factura, hermano. Mientras tengas fuerza, joven. Mire, por eso yo a los jóvenes de verdad. Como era una prédica, así me dijo el pastor que predicara más o menos, ¿verdad, pastor? No sé. Yo así la entendí. Pero yo le digo a los jóvenes, no se desesperen y sigan haciendo la obra. Ustedes no saben cuánta bendición son para otros. Ustedes no saben cuánta es bendición ustedes que unos no se pierdan y prueben cosas que no deben de probar. Y Harrison y todos, hermanos, que hemos crecido en el mundial, sabemos que es indispensable que jóvenes se levanten y hagan la obra de Dios. Y aunque hayan 3 o 4 aquí, y quizás son los mismos pelones, diría, no se desespere. Llegará el tiempo en que usted verá cómo se llenarán de jóvenes y estarán aquí hasta adultos, hermano. Y hágalo porque está joven, ya más grande, hermano, le duele a uno todo. Nos duele, pero así le entramos, hermano. ¿Verdad? Así le entramos. ¿Usted cree que aquí, cuando miren, una vez iba con Jorge, varias veces, hermano, pero es que le digo, se lo voy a contar, lloviendo, y mis zapatos se mojaban, se les entraba el agua, hermano. Así me iba a predicar. Y así regresaba. Cuando me quitaba puros de abuelito, diría. Y se me entraban bastante. Y no es vanagloria, hermano. Es solo saber de que de dónde me sacó el Señor, ¿sabe? Porque yo sé que iba para la perdición. Iba a perder mi familia. Yo no sé si a las 12:01 o matando las puertas, hermano, jugando fútbol, yo venía a la patrulla y los soldados para querernos llevar. 12:01 de la madrugada en otros lados, cuidando bolos, hermano. Entonces, yo digo, ¿de dónde me sacó? ¿Por qué el Señor se fijó en mí sabiendo que no le buscaba y no quería saber nada porque me caían mal? Pero había un propósito. Y para tu vida hay un propósito. Tú no sabes el potencial que tienes de predicar, de ministrar a otros, de cantarle al Señor, de que su presencia vaya hasta que lo intentes.
toda su vida va a vivir ahí entre el que sí y el que no, en que tal vez, en que posiblemente, y se le va a pasar el tiempo, amado hermano, y cuando sienta, puede ser que se le pasó el tiempo ahí, hermano. Mientras ahorita es de decir, hagámoslo. ¿A dónde hay que ir a predicar? Vamos. ¿A dónde hay que abrir una? Hay que abrirla. ¿En dónde hay que ir a hacer tal cosa? Hay que hacerla. Yo no soy mucho de contar mis situaciones porque son muy propias. Pero yo a veces como 20, 10 minutos, hermano, porque los otros o leo, estoy escribiéndole a algunos hermanos que me están escribiendo. Y a mí para la comida es mi mero. A mí me encanta comer tranquilo, hermano. Yo de verdad, a mí me están hablando y yo estoy comiendo y no los escucho. Me perdona, es como mi momento, ¿me entiende? Pero por amor a Cristo hemos dejado muchas cosas. Porque sabemos que es lo más importante, es Él. Y la gente necesita seguir escuchando de Jesús. Así que empecemos. Como estos hombres perseveraban unánimes, seguían haciendo la obra del Señor, hermano, en todo lugar, en las casas, en todo momento, hermano, ellos seguían trabajando, hermano, y esa es la obra, esa es la cosecha. Que sabes, si tu casa es un campo donde Dios va a empezar a bendecir a otros, y cuando sientas, hermano, ya el tiempo llegó de la cosecha. Todos los que están aquí ya estamos listos. Mire, de la gran mayoría, pues, a ver, ¿quién tiene aquí de menos de 2 años? Levánteme la mano, ¿quién tiene menos de 2 años que ha estado aquí en la iglesia? La hermana, varios hermanos, a ver, los hermanos llevan tiempo, el hermano, pero ya la mayoría ya tenemos un buen tiempo, hermano. Ya la mayoría que estamos aquí ya es tiempo. Ya es como subirlo, una vez me lo dijo, es como subirse al avión, ponerse un paracaídas y decirle que te vaya bien. Y ese paracaídas sí se abre. Ahí va usted gritando, ¿y cómo le voy a hacer? Ahí está, ¿y cómo le voy a hacer? Y grita y llora y hace, pero ahí está el paracaídas, yo te voy a sostener. El Señor lo va a sostener en medio de las circunstancias, en medio de que usted se pare en un lugar, en su casa, en la sala, donde sea, y usted diga, yo voy a predicar. Sí, hermano, usted va a predicar, usted va a llegar a visitar. Usted va a llegar a orar por un hermano. ¿Ha orado por algún hermano que está enfermo y se ha sanado, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo ha hecho? Y ha visto cómo la mano del Señor lo restaura y dice, aquí estoy y le dieron 2, 3 meses de vida, hermano. Y ahí anda. Y no somos nosotros, es Dios. Te quiere utilizar a ti, a mí. Mire qué dichosos somos que en medio de tan grande, hermano, un mundo tan inmenso, millones y millones de seres humanos alrededor del mundo, y lo haya escogido usted. Es que yo no puedo, eso no, aún no me cabe, hermano. Y mucho menos siendo malo, porque Él nos conoció siendo malos, hermano. Pero decidió darte a ti el privilegio de predicar su evangelio. La cosecha llegó, el tiempo de trabajar, el tiempo de hacer las cosas para el Señor, el tiempo de hacer cosas que ni siquiera te habías puesto a pensar, hermano, hacer. Llegó el tiempo. Yo lo siento mucho por aquel que está muy acomodado, hermano, porque mire que a mí cuando Dios me acomoda, yo me siento acomodado, el Señor me desacomoda. Empiezo a vivir situaciones que no me gustan y entiendo por dónde viene, porque ya me acomodé, porque ya me gustó, porque ya estoy tranquilo. Y entonces viene el sacudimiento del Señor y dice, no es aquí donde te quiero tener, necesitas avanzar. Y así lo va a hacer con usted. En el nombre de Jesús se lo digo. El tiempo de acomodamiento se terminó, hermano amado. Es el tiempo de empezar a trabajar. Aunque usted esté solito.
Aunque usted, hermano, esté en momentos difíciles. Miren lo que dice 1 Corintios 16:9. Se lo voy a leer rápidamente porque se me ha abierto una puerta tan grande, o puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Porque a veces no es fácil. A veces hay problemas económicos, problemas en la familia, problemas, hermano, hermano, en la salud, problemas en circunstancias que empiezan a suceder, que uno se dé cuenta, pero es porque el enemigo no quiere que tú y yo llevemos el evangelio y abramos una puerta, hermano, eficaz que Dios le ha abierto para bendecir a otros. Eso no le gusta al enemigo. Al enemigo le gusta estar que usted esté tranquilo. Ya oré, hermano, 5 minutos. Qué bueno, dice el enemigo. Bueno, 5 minutos, ahí estás bien. 4, dale el próximo para que así estás tranquilo. ¿Sí? ¿Usted le gusta acomodarse? ¿Así hablan en serio, hermano? Hoy vengo así bien amigo con usted. No, pero Javier les pregunta directamente, hermano. Yo poco. Ya metiendo al siervo. ¿Usted le gusta estar acomodado? ¿Le gusta? O sea, ¿se siente cómodo? Sí, dice. Pero no es bueno. No es bueno. El acomodamiento quizás bueno, ahí se está, qué rico, aquí estoy durmiendo, aquí está, me va bien, y la vida sigue, y gloria al Señor y todo. Pero no es bueno, hermano. Te limita. Tus capacidades no se ven a flor de piel. Imagínense yo en hacerlo vi como hermanos predicaban y decía, wow. Y este hermano, aquí estaba. Sí, ahí está. Ahí estaba Gerson. Hermano vendrá en su momento, hermano, pero el siervo levantó. Ahí estuvo Chepito, ahí estuvo Alfredo, Byron, la familia Juan Carlos. Varios hermanos estuvieron ahí en la célula que se abrió por primera vez. Y ellos despegaron. Y no quiere decir porque yo estuviera ahí. Tenía que ver porque había un propósito de Dios. Y es igual hoy en día. Tu vida no estás aquí solamente por casualidad. Estás aquí con un propósito de Dios. Y ese propósito se dará cuenta hasta que tú hagas la obra que el Señor te encomendó. Y esa obra, hermano, para todos en general es predicar el evangelio, porque dice la Biblia, ir y predicar el evangelio, y eso es un mandato del Señor para toda la humanidad. Eso no es para unos cuantos, hermano. Así que pues, si por mí fuera, hermano, yo lo ponía a predicar a todos. Eso era. No, yo sé que debe haber un aprendizaje, por supuesto. Tiene que haber frutos, por supuesto. Tiene que haber perseverancia. Una de las prédicas de Jorge me impactó con el hecho de la perseverancia. Me quedó muy marcado. Y usted y yo debemos de seguir perseverando, iglesia. Van a haber inconvenientes. Eso no se lo voy a decir, hermano. A veces hay que desembolsar. Ahí está. Hay que ayudar al hermano, traer necesidad. ¿Cuántos pueden? 5, 2, que sea 20, 100. Ahí está, hermano. Suplí tu necesidad. Tal vez no completa, pero sí le ayuda. Ahí, hermano, en medio de todo esto, ahí fue donde surgió el famoso el día del haber con Luis Pérez. ¿Verdad, siervo? Sirviendo los dos juntos en servicio, hermano. Yo no sé si acordás o así fue. Pues estábamos ahí afuera de la iglesia platicando y organizándonos, hermano. Y sale la idea del día del haber, Alan. ¿Y cómo? Así. Pastor, mira, dele. Y hoy en día, ahí está. Usted tiene dones y tiene talento. No los esconda. Amén. Ay, ya se me hicieron a un lado. No es conmigo. Bien, es contigo. Bien, hermano. Hoy sí. Y no vengo enojado. Estoy muy contento porque hizo recordar de tantas cosas que viví. Mi esposa me empezó a decir un montón de cosas que se me habían olvidado. Tengo muy mala memoria, hermano. Pero me acordé de tantas cosas. Una vez le quité, ¿hasta cuánto te quité? 300, va. Chepito se va a ir. Chepito nunca lo supo. Se va a ir al encuentro. Y yo le dije, y no tiene cómo, hay que pagárselo.
Pero no tenemos mucho dinero para una semana y todo. Préstamelo. ¿Con cuánto? Como 200 creo que le dejé para 7 días, hermano. Y se le pagó el encuentro a Chepito y se fue. No digo como vanagloria, hermano. No está el siervo. Nunca lo supo. Pero todo eso es parte de lo que tú puedes hacer. Y yo sé que has hecho mucho más cosas que quizá yo no sé, hermano, y que nadie más lo sabe. Gloria a Dios. Pues esa es la labor que debemos de seguir haciendo. Predicar el evangelio en todo momento y en cualquier lugar, hermano. Como sea. Es tiempo de hacerlo. Yo hoy sí voy terminando. Mire, pues. La cosecha está. Usted es el obrero, hermano. Pregúntele al pastor, a los pastores, a los ministros. ¿Qué puedo hacer más allá de lo que hasta hoy he hecho? Mire qué bonito, y de verdad felicito a los de multimedia. De verdad qué bonito, bien profesional todo, hermano. De verdad, no, sí, yo sí soy. De verdad, dije, y puchicas, puro Hollywood, dije yo. No sé, hermano, estoy muy exagerado, pero qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Yo no soy mucho de tecnología ni nada de eso, hermano. No me van a sacar ahí todo moqueando, hermano, por favor. Son bromas. Pero se da cuenta que hay talento. Se da cuenta que cuando se quiere, se puede. Se da cuenta cuando hay un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Usted se va solito y dice, yo aquí voy y no me importa lo que demás piensen y digan y hagan, yo voy a hacer su voluntad. Y cuando usted mira, el Señor lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. De eso no tengo ninguna duda, hermano. Quisiera decirle muchas cosas como Dios me ha bendecido, hermano. Formas que yo digo, nunca me había pensado cómo Dios me había bendecido. Y fue a través de predicar el evangelio. Económicamente estábamos pasando por momentos muy difíciles con mi esposa, que hasta buscábamos fichitas, ¿verdad?, para comprar cositas a la nena Vicky. Pero llegó un momento en que Dios me bendijo de tal manera, hermano, que hasta el día de hoy nunca me ha faltado. ¿A qué creído el hermano? A la mano. ¿Por qué ocultar las bendiciones de Dios? ¿Por qué? Si he hablado de todo lo malo, hermano, que viví en un tiempo y las cosas malas que hice y que me avergüenzo de esas cosas, ¿por qué no contar de las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida? De verdad, hermano, mire, está bien, son momentos, pero es la verdad. Y de verdad son un montón, hermano. Cómo Dios nos ha bendecido de una manera increíble. Y Dios bendice económicamente también. Y sí lo hace, hermano. Soy testigo de fiel de que Dios bendice, hermano, económicamente. Claro, hay que ser diligente. Hay que tener prioridades. Diría la hermana Wendy, hay que dar el diezmo como es. No como sí, ven, de repente tal vez hoy quizá y mañana no, y de repente sí y tal vez no. Dios bendice y se te va a abrir la puerta cuando tú empieces a trabajar para el Señor de formas increíbles. Cuando tú menos lo sientas, Dios va a estar ahí diciéndote, aquí yo estoy contigo. Tú estás haciendo, y una vez hay que trabajar para Él, hermano, y Él va a estar con nosotros siempre abriendo puertas, hermano. De cualquier manera. Mire, pues hoy sí ya me gustó así. No, hermano, yo espero que usted lo tome de buena manera. ¿Sabe por qué le digo? Porque cómo quisiera verlo crecer. Si yo lo deseo, los pastores lo desean, ¿cómo nos gustaría verlo crecer en el evangelio? De verdad. Se abrió una célula, ya está predicando el hermano Mario, bendito sea, ahí está tal hermano, ahí está tal hermana, gloria al Señor, hermano. Pero no se me eche para atrás. Yo después cuando no sé si es motivarlos o darles temor, hermano, no voy a hacerlo, pero una de dos, o se anima
¿O lo van a animar? No le gusta, ¿va? A nadie les gusta. A nadie nos gusta que nos anime un poquito más. A mí no me gusta. Pero ¿cómo me ha servido, hermano? ¿Cómo me ha servido que me animen a hacer cosas que yo no me atrevería a hacer? Nunca me atrevería a subirme a ese Tulul en ese carrito, hermano. Mira la foto que eso, como que me iba a morir, hermano. ¿Va? Una foto que yo ya me lo decía, tómeme otra, pero no me voy a subir ese nunca más. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Anímese, hombre. ¿Se va a animar? Ah, muy poquito. ¿Se va a animar, hermano? Cuando le diga nuestro pastor, predica, ¿cuándo? Mañana usted diga, estoy listo. ¿O no? Ah, la gran. Y es que así yo se lo anticipo porque así va a ser para Fonsi. Ah. Así va a ser. En una célula. Ya le dije, cuando se abra y no haya quien, usted es el que va a tener que predicar. Si no llegó a predicar, a usted le toca. Y no haya el que canta, a usted le va a tocar cantar. No hay quien ministre, usted ministra. No hay quien libere. De Javier no está, fue a pasear, usted libera. Bueno, no me modo que termine, ¿ves? No, de verdad, hermano. Mire, Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Escuche, porque a su tiempo segaremos. Los que se han graduado aquí en la universidad, mis respetos. No, de verdad. Porque quiere de verdad. Pero me imagino que qué bonito se ha de sentir ahí estando ya recibiendo todo, no sé, todo lo que les dan. ¿Ah? Pero 5 años más. Y no quiere meterse en un discipulado de 4. No, hombre. Necio con el discipulado. Pero es que en el discipulado uno aprende, hermano. Y en el liderazgo uno aprende también. No le rehuya a eso, hermano. No le huya a aprender del Señor. Ahí va a aprender. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, dice, mire, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de familia de la fe. Trabajemos. No desmaya, hermano. Mire, a veces de verdad las fuerzas ya no dan. Yo, mire, en este mes empecé fatal. No en este mes, en este año. Bien difícil, hermano. Complicaciones económicas, mentalmente, cansado, agobiado de muchas cosas. Pero he visto su mano de poder a pesar de que yo no he estado donde debería de estar, ¿sabe? La deuda que tenía con mi tía la pude cancelar a la mitad. Y le doy gracias a Dios porque se me abrió la puerta donde yo toqué en mi trabajo y pensé que me iban a decir que no. El ingeniero que está ahí es el que aprueba y todo, hermano. Y yo dije, cuando llegue con él va a ser bien difícil porque la primera vez que apliqué hace mucho tiempo no me lo quiso dar. Entró mi jefa a mediar, dirían, y me lo dieron, parte de, porque no me dieron todo. Hermano, este año yo lo pedí. Ni me llegó a decir nada. Cuando yo sentía estaba aprobado. Yo le doy gracias a Dios porque pude saldar ciertas deudas que también tenía. Y yo digo, si Dios es tan bueno, hermano, medio haciendo, ¿cuánto no será cuando usted se deje ir con todo, hermano? Y usted vea su mano de poder ahí a través de su vida, ministrando a otros, bendiciendo a otros. Y cuando usted tenga y usted vea, todas esas bendiciones lo van a empezar a alcanzar. Y cuando usted sienta, hermano, va a decir, y todo esto es porque papá estaba pendiente de ti. Y porque usted se animó a predicar, a trabajar en el evangelio, a seguir. Abre una puerta, hombre, del evangelio.
una puerta de bendición. Y yo no sé si este era el mensaje a la larga así, pastor, pero yo le digo, si no es, abra la puerta. Traigamos un invitado. ¿Cómo cuesta, hermano? Porque no les gusta, no quieren. Uno les dice y no quieren y se niegan, hermano, pero van a venir. Van a venir. Yo les aseguro que van a estar acá, así como usted un día estuvo aquí sentado y no sabía de nada y Dios lo tocó y lo ministró y usted de ahí nunca más podía apartarse, hermano. Pero eso es a través de hacer la obra del Señor. Animémonos, hermano, a trabajar en la obra del Señor. El tiempo llegó de trabajar. Así que el que no está sirviendo, ya lo vi. ¿No está Andrea? ¿No es cierto? No la veo, se me fue ya. Ah, ya está. Si no está sirviendo, éntrele. Si no se está discipulando, éntrele. Si ya le salió el discipulado y le toca liderazgo, éntrele. Y no sé qué más viene, pero hay que entrarle. Porque de que algo más viene, hermano. ¿Ve que sí, pastor? Yo estoy seguro, hermano. Tal vez ni el pastor sabe, pero yo sabe que sí siento que algo grande viene. Y no es un sentir, déjame decir, no es un sentir. Estoy seguro que Dios quiere algo más grande. Y tú eres parte de eso más grande. Yo lo creo, hermano. Yo no sé si usted se va a ir a dormir, hermano. Mire cómo me gustaría que fueran las 7 de la tarde, pero no es 7 de la noche, pero ya es tarde. Me encanta, hermano, saber de que usted va a crecer. Hace mucho tiempo, cuando di discipulado, yo veía a los hermanos que estaban dando y me decía, todos los que tú ves ahí van a crecer, y efectivamente los he visto crecer. Y hoy los veo y digo, van a crecer, hermanos. La cosa es que usted se anime, hombre. Y con esto sí termino. Porque de repente le van a dar un empujón para que se anime. Y esos empujones a veces lo agarran desprevenido a uno, hermano. Y si usted no está listo, se va con todo y dice, bueno, aquí no hay de otra, hermano. Y hay que trabajar. Dios me los bendiga, hermanos. Duerman tranquilos. Yo veo que están así, los ojos así, va. Toda la noche, ¿cómo le voy a hacer, no? Duerma en paz, hombre. Duerma en paz, porque el Señor lo va a dirigir. Él le va a decir por dónde. Usted solo disponga su corazón a hacer su obra, hombre. Anímese a venir contentos a alabar a Dios. No venga de aquí para allá. Venga contentos a alabar al Señor, a bendecir su nombre, a un músculo santo, un abrazo. Y qué bonito es cuando uno hay unos que somos así a veces. Digo, Juan Carlos dijo, es que cuando uno está fuera de la presencia es enojado. Y es cierto, hermano. De lejos lo quiere ver, pero cuando uno está cerca quiere que todo el mundo le dé un abrazo, hermano. ¿O no? Está enojado, por eso no quiere abrazar a nadie. Ay, hermanos, que la dulce paz del Señor esté en sus vidas. Que lo bendiga. Que lo anime, hermano. Que le dé sueños para, aunque lo despierten a las 3 de la madrugada y usted no sepa qué es, pero que lo despierte. Que vaya por su casa, por su carro, por donde sea, hermano, y sienta la gloria de Dios y empieza a decir qué es lo que tú quieres, y escucha a Dios decir, yo quiero que hagas tal cosa. Mire, hermano, hasta afuera usted puede hacer muchas cosas. No se quiere ir, va. Póngase sobre sus pies. Sé y estoy seguro que Dios tiene un propósito para tu vida y no lo has descubierto porque no te has atrevido a hacer algo distinto. Y eso estoy bien seguro, hermano. Hay hermanas y hermanos que ya es tiempo, ya se me han enfriado mucho. ¿Cómo decir que no? Se enfría uno cuando uno sale a correr ese ejercicio y se descansa un ratito, se enfría y después ya no, ¿cómo cuesta levantarse? Igual es en el Evangelio. Si usted se enfría, no deja que Dios avance, que lo empuje, hermano, se va a enfriar y después, hermano, va a costar arrancar de nuevo.
arranque de nuevo de una vez. ¿Verdad, hermano Henry? Ahí me invita en su casa a abrir, ¿verdad? Ahí voy a llegar, hermano. A ver quién más se apunta. A ver, ya había algunos no están así como, a mí no, como esquivándole, puro Matrix. Hermano, de verdad. ¿Sabe por qué le hablo de esta manera? ¿Sabe por qué? Porque lo aprecio y lo quiero mucho. Y usted es como mi familia, ¿sabe? De verdad. Aunque se enoje conmigo. Aunque a veces me ve un poquito distraído. O no sé, hermano. Sí le digo a mi esposa, ¿qué me estabas hablando? Le digo yo, la gran. Solo entendí el que sí y ya, y ahí no sé. A veces uno anda así. Pero hermano, de verdad le hablo de esta manera porque lo aprecio, lo quiero, lo estimo mucho. Sé que Dios va a estar trabajando en su vida. Sé que todo lo que Dios ha hecho, hermano, lo va a seguir haciendo. ¿Sabe por qué? Porque lo veo. Y veo una atmósfera distinta en este tiempo en el cual usted va a entrar. Y aunque no quiera, va a entrar. Porque si usted pertenece a Shekinah, va a entrar. A reempujones, pero va a entrar. Y qué hermoso es ya verlo metido, ahí va, hermano, ahí estaba, no quería, se resistía al cambio, pero el Señor no se le puede resistir nadie. Allá estaba aquel profeta diciendo, ya no quiero trabajar más. Sin embargo, dice, era el amor tal que sentía en mi corazón, en mi alma, que ya no resistí seguir ahí contigo. Y así es, cuando usted sienta que se me va y se va a caer al mundial, habrá algo que lo va a sostener, hermano. Y ahí va a estar el Señor trabajando en su vida. Cierre sus ojos, quiero bendecirlo. Si usted me permite bendecir su vida, para que el Señor bendiga su vida. Si usted tiene problemas, déjeselo al Señor. Si usted muy ahí no levantó su mano para dar su caso, para poder bendecir o predicar o cantar, hermano, ahí en su corazón usted mismo disponga su vida para la obra del Señor que se avecina.